Ya. Vamos entonces, la investigación científica y la construcción del objeto de investigación. Vamos a ver por qué es tan importante hablar de esta construcción del objeto de investigación. Bueno, la ciencia es un desarrollo histórico. La ciencia nace desde la idea de modernidad principalmente, ¿ya? Y podemos hablar del periodo de premodernidad, modernidad y posmodernidad. La modernidad, bueno, vamos a ir viendo pero la modernidad es ese periodo que principalmente está marcado por la ilustración, donde hay un cambio paradigmático en las personas respecto a cómo se explican las cosas, ¿ya? Vamos a ver que, primero entonces, qué es lo que es la premodernidad. En la premodernidad podemos ubicar principalmente los periodos de la antigüedad clásica, eh, la, lo que nosotros conocíamos estaba dado por la lógica, bueno, la diferenciación entre la lógica versus el mito, eh, el conocimiento o el dogma versus la episteme, que tiene que ver con el conocimiento. Tenemos, por ejemplo, lo que veíamos en la filosofía clásica, donde existen inicios o indicios respecto de esta diferenciación o este cuestionamiento en torno al conocer, ¿ya? El periodo, eso principalmente marcado por el periodo de la Grecia clásica. Y no obstante de que existe este tipo de conocimiento, un acercamiento lógico a la realidad, un cuestionamiento desde dónde se conoce, también existe un conocimiento de tipo dogmático que está dado principalmente por la explicación del mundo a través del mundo teológico, ¿ya? Todos estos mitos fundantes, mitos de la creación, que los vamos a encontrar en la antigua Grecia como en Egipto, todas las sociedades tienen mitos fundantes, ¿ya? O explicaciones de cómo aparecen las personas en el mundo, de cómo está ordenado el mundo. Entonces, estos mitos, tenemos el mito el mito griego de la fundación del mundo o de la creación del mundo, tenemos el mito eh, de todo lo que es el conocimiento judeo-cristiano, tenemos el mito de tenemos la mitología egipcia, tenemos la mitología de los pueblos originarios en América. Todos tienen explicación sobre cómo se crea el mundo y generalmente esto está dado por las divinidades, ¿ya? Entonces, esos mitos, una explicación que no puede ser comprobada desde la ciencia, sino más bien es una explicación que se ha transmitido de manera oral a través del tiempo, ¿ya? Y bueno, la antigüedad, así como después también en la Edad Media, existe principalmente una subordinación de la razón sobre la fe, ¿ya? Si en la época antigua podemos encontrar cierta eh, convivencia entre ambos tipos de razonamiento, en la Edad Media sobre todo existe una subordinación de la razón sobre la fe. O sea, la fe es lo primero. Imagínense que el mundo se configura en torno eh, a la expansión, por ejemplo, de la fe cristiana, donde podemos ver las cruzadas, donde podemos ver las distintas guerras que se configuran en torno no solo como a la adquisición de nuevos territorios, sino que también hay una pelea de fe, ya entre el mundo que tiene que ver el mundo eh, más bien islámico versus el mundo judeocristiano. Por lo tanto, el mundo está ordenado teológicamente.
Eso es lo que vamos a entender como premodernidad, un mundo que está ordenado desde la fe y desde un orden teológico que excede a la lógica de la razón. ¿Ya? Aquí predomina un conocimiento que es metafísico y que es teológico y prevalece el dogma. ¿Qué es algo que es incuestionable? ¿Ya? Una explicación que es incuestionable porque está basado en la fe. ¿Ya? Y algo que a lo que la ciencia se opone es a la idea del dogma, porque como les decía, como conversábamos antes, siempre la lógica de la ciencia, de la investigación científica va a ser buscar, a través de nuevas preguntas, va a buscar nuevas verdades, ¿ya? Y el dogma es incuestionable, el conocimiento dogmático es incuestionable. En cambio, la ciencia no debería ser incuestionable. Bueno, la modernidad es una época donde ocurren diferentes cambios, que está marcada por las ideas de ilustración, ¿cierto? Ocurre una secularización de la vida y que se refiere esto de la secularización de la vida. Hay una diferenciación entre iglesia y Estado que ha sido progresiva, ¿ya? Que ha sido progresiva. También una diferenciación entre la religión y la ciencia. Y pasa entonces una idea teocéntrica del mundo a una idea antropocéntrica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Lo teocéntrico es que el centro de la vida y la explicación de la vida va a ser la divinidad, que puede ser Dios, en este caso nuestro Dios, o el Dios occidental que nosotros conocemos, esta idea de Dios. Y en otras sociedades también existen ideas de divinidad que configuran el mundo, que ordenan la sociedad, que ordenan la estructura social. Pero en la modernidad esta idea va cambiando y empieza a aparecer como foco o como núcleo central de la preocupación la persona. ¿Ya? Pasa a ser entonces el individuo, la persona, el ser humano, eh, el foco de interés del pensamiento moderno. Y es en este contexto en el que aparece la ciencia, ¿ya? Realmente va a estar caracterizada la modernidad, por lo tanto, el pensamiento científico a través de una tendencia a generar un orden racional y matemático, ¿ya? A explicar entonces el mundo desde la racionalidad y muchas veces esta racionalidad llevada también al orden matemático, ya que nos ayuda a ordenar, porque cuando nosotros dejamos de confiar en que el mundo está predeterminado por una entidad divina, necesitamos tener nuevas certezas. Entonces, de alguna manera la ciencia pasa a responder a aquellas preguntas que a lo mejor la fe no lograba responder, pero que permiten otorgar a las personas ciertas certezas para entender el mundo que las rodea. Entonces la modernidad está dada por una confianza absoluta en el poder de la razón, una idea de conocimiento universal, ya idealmente generalizable, o sea, vamos a conocer el mundo que nos rodea, pero eso es para conocer el universo que nos rodea. También hay una idea de progreso social y efectivamente de que la ciencia lleva a este progreso social. Va a haber una ética basada en la razón y se va a desarrollar un carácter empírico y experimental del conocimiento científico. O sea, todo lo que nosotros propongamos desde la racionalidad y desde la lógica debería ser comprobado a través de la experiencia. ¿Ya? Déjenme ver qué me están preguntando. ¿Ven la presentación o no? La Catalina dice que no ve la presentación, pero yo no sé si el resto sabe. Ahora sí, profe. Ahora sí, Sí. ya. Ya, y ahora me tienen que decir. Ah, ya. Ahora,
Todo perfecto. Estamos en modernidad entonces. Ya. Cuando les cambie la diapositiva, les voy a avisar para ver si se cambia para ustedes también. Ya. Entonces, como les decía, hay una ética basada en la razón, pero también en un carácter experimental. O sea, toda pregunta y todo proceso entonces que va a estar desde la lógica de la razón tiene que ser llevado a la experimentación, ¿ya? Y eso es básico del conocimiento científico. Por eso que el conocimiento es una lógica experimental, pero también hipotética deductiva. Nosotros nos vamos a plantear hipótesis sobre la respuesta o sobre las explicaciones sobre el mundo, pero además vamos a llevar la experimentación para poder salir de esta duda hipotética, ¿ya? Entonces lo real desde esta perspectiva va a ser calculable. Va a haber algo que está ahí que va a ser un objeto para un sujeto. Objeto es todo lo que queremos conocer. Y eso es súper importante que lo tengan claro. El objeto de conocimiento no necesariamente es una cosa, ¿ya? Sino que es lo que nosotros queremos conocer. Y de repente en psicología van a ser las relaciones entre las cosas o las relaciones entre los diferentes factores. Ejemplo, un objeto de investigación en psicología puede ser los efectos de el clima en el estado de ánimo, ¿ya? Eso es un objeto de investigación. ¿Por qué? Porque es algo que queremos conocer. Pero para nosotros es una relación de ciertos fenómenos, ¿ya? Pero siempre desde este lenguaje de la epistemología de la ciencia vamos a entender el objeto como aquello que queremos conocer. Para un sujeto que conoce, ¿ya? Y el sujeto que conoce somos todos nosotros que intentamos conocer algo. Entonces, este sujeto investigativo va a conocer este objeto, lo va a manipular y lo va a intentar controlar desde una mirada neutra y también instrumental, ¿ya? Acá se intenta desde esta postura decir que la ciencia debe estar, o en la ciencia debe estar ausente cualquier sesgo para poder conocer algo. ¿Ya? O cualquier preconcepción, porque esta preconcepción puede dar alimentación. ¿Ya? Ahora, después van a ver en el desarrollo de la ciencia que hay ciertos paradigmas o pensamientos que cuestionan esta aparte neutralidad de la ciencia. Porque como bien decíamos, la ciencia también depende de la época, depende de la cultura, por lo tanto, ¿qué tan neutrales somos nosotros investigando sobre nuestra propia realidad? Entonces, tenemos claro que la modernidad reina esta idea de que la ciencia va a dar aquellas explicaciones que nos van a poder otorgar ciertas certezas sobre el mundo y nos van a poder, vamos a poder respondernos ciertas preguntas cómo está ordenado el mundo, cómo podemos adaptarnos mejor y sobre todo cómo podemos predecir algunas cosas, ¿ya? Y la posmodernidad es un periodo que que es característico al periodo que estamos viviendo. La posmodernidad es un periodo que está caracterizado por una fragmentación general del sentido, ¿ya? Las personas nos movemos en un medio donde caracteriza mucho por la incertidumbre. Ya hay más crítica respecto a la ciencia, se cuestiona esta idea de verdades universales que promulgaba anteriormente la ciencia y está dado por las sociedades del desencanto, ¿ya? Entonces, de alguna manera se habla del fin de la ciencia en función del impacto social. No obstante, mi opinión es que todavía la ciencia sigue teniendo un impacto realmente importante y sigue dándonos algunas certezas sobre eh, las preguntas, respuestas y sobre también lo que podemos o no podemos hacer en algunas situaciones.
en el momento histórico que estamos viviendo hoy día, situación de pandemia, donde la fórmula o el cómo intentamos nosotros salvaguardar de alguna manera, no están viendo no están viendo la presentación. Intentamos salvaguardar o cómo intentamos tener mayor certidumbre sobre las cosas es a través de la ciencia. O sea, nosotros intentamos eh, entender o comprender mejor todo este tema de la pandemia, de cómo funciona el virus a través de la investigación científica y se toman decisiones políticas en torno a la epidemiología, de la infectología y también de las contribuciones que han hecho los científicos respecto de el entendimiento de esto. Sí. Ya. Entonces, ahora van a poder ver bien la presentación de lo que estábamos viendo, la diferencia entre la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Vimos todo lo relacionado a el pensamiento premoderno, que es más bien antropocéntrico, donde convive la idea de conocimiento con la idea de mito, o la explicación de el mundo a través del mito. Y donde prevalece también el dogma que tiene que ver con una idea de conocimiento incuestionable, ¿ya? Está dado principalmente por la fe. La modernidad, donde ocurre una secularización del pensamiento, que implica una diferenciación entre la Iglesia y el Estado, de la religión, el pensamiento de la religión y la ciencia, y pasamos de una idea teocéntrica a un pensamiento mucho más antropocéntrico, basado en el hombre como centro, o la persona como centro, ¿ya? Eh, y como les decía, la razón, entonces, la razón por sobre la fe, hay ideas de conocimiento universal, de que se logrará el progreso social a través de la ciencia, la ética basada en la razón, pero también un carácter empírico y experimental del conocimiento científico, que eso es súper relevante porque quiere decir que todo lo que conozcamos debe ser conocido a través de la experimentación sobre el mundo. ¿Ya? Y dice, lo real será calculable, hay algo puesto ahí, que es un objeto, y el objeto de investigación es lo que nosotros queremos conocer, y que en psicología pueden ser las relaciones entre algunos hechos psicológicos o relaciones entre variables que pueden ser, y yo les decía, la relación entre el clima y la salud mental, o el clima o el estado emocional, la socialización primaria que ocurre en la familia y el desarrollo de la personalidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, generalmente para nosotros son relaciones entre fenómenos. Eh, el sujeto que conoce o el científico va a conocer este objeto o esta realidad que quiere conocer, la va a manipular y va a intentar controlarla desde una perspectiva neutra y a través del uso de instrumentos de recolección de datos o instrumentos de acercamiento a la realidad, ¿ya? Y desde una mirada como lejana. En la posmodernidad, lo que yo les decía, lo que cambia es que hay una crítica al pensamiento científico, ya que nos encontramos viviendo más en unas sociedades llamadas sociedades del desencanto, donde se discute la noción de que existen verdades universales y se cuestiona la ciencia también en su impacto social, en cómo también la ciencia no vendría no siendo como tan aséptica, sino que siempre también la ciencia, y muy en relación al video que vimos, la ciencia también se construye en base a la cultura y en base a la forma de ver el mundo que tienen las personas que investigan. Por lo tanto,
aparecen también todos estos paradigmas críticos respecto a una forma tradicional o muy positivista de hacer ciencia que es absolutamente pegada al método científico. Y el ejemplo que yo les daba, que existen, por ejemplo, epistemologías del sur que cuestionan la idea eurótica de hacer ciencia, y principalmente las ciencias sociales, y critican, por ejemplo, la idea del desarrollo. ¿Ya? Que el desarrollo tiene que ver con el crecimiento económico, que tiene que ver con mayor productividad, versus una idea, por ejemplo, del buen vivir, que son ideas que están basadas también en el conocimiento de pueblos originarios. Entonces, para hacer esta distinción, siempre la posmodernidad es un periodo que está dado por esta época entonces del desencanto, el pensamiento posmoderno, este pensamiento que también cuestiona, por ejemplo, eh, eh, qué tan efectivas, por ejemplo, pueden ser las vacunas frente a la pandemia, cuáles serán los objetivos de tener que vacunarnos. Entonces, está caracterizado también por una sensación de incerteza, ¿ya? Y eso lo podemos vivir nosotros ahora. O sea, eh, para algunas personas sigue siendo incuestionable esta idea de la ciencia y de que efectivamente el conocimiento científico es el que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones para salir adelante en esta situación. No obstante, como esto está relacionado también a temas políticos y a la contingencia, estas otras faltas de certezas que nos transmiten a través de los medios de comunicación hacen que nosotros dudemos de la intencionalidad, dudemos de la efectividad, y que todas estas situaciones que de repente han pasado con las vacunas a nosotros nos parezcan que en el fondo no nos están dando ninguna certeza de posibilidad de ayuda o de cambio. Entonces, eso es propio de la posmodernidad, ya como que se acaba la certeza, y también una sociedad muy basada de repente en la desconfianza, ¿ya? Y por eso se habla de las sociedades del desencanto. Preguntas al respecto en torno a la idea de premodernidad, modernidad y posmodernidad. Profe, ¿Sí? es que no recuerdo si lo mencionó, de más que sí, pero soy muy olvidadiza. ¿A qué se refiere la fragmentación del sentido? Cuando hablamos de fragmentación del sentido, es la fragmentación en general de un sentido de lo humano. Ya piensen que en la época moderna nuestro mundo tenía sentido en base, a que la vida estaba ordenada de una manera divina. ¿Cuál era la certeza que nosotros teníamos? Era que Dios ordenaba las cosas, ¿ya? Eh, Posteriormente, la certeza que nosotros empezamos a tener se relacionó a la ciencia, ¿ya? Cuando dejamos esta idea de que Dios ocupa eh, o que Dios ordena o que hay un sentido divino de orden del mundo, nos empezamos a cuestionar este orden del mundo. Entonces, las respuestas las empezamos a encontrar a través de la ciencia. En la posmodernidad está caracterizada por ser una época de incerteza, entonces no confiamos ni en la fe, ni no confiamos tampoco mucho en la ciencia y por lo tanto la pérdida del sentido tiene que ver con el sentido también de sentirse perdido frente a lo que nos puede dar certeza, porque las personas igual necesitamos, o las sociedades necesitan tener una especie de sentido o de trascendencia, ¿ya? Y en este momento estamos como en crisis de sentido relacionados a eso. Aquí no está la incerteza respecto a la existencia, por ejemplo, de Dios, pero también a la incerteza respecto a qué tanto confiamos en la ciencia o los avances del progreso.
Entonces, vemos acá el desarrollo de un ser humano que primero está encargado de su sentido, como su sentido de vida está dado en la sobrevivencia, después en el progreso, y hoy en día es una sociedad que no se sabe a dónde va, ¿ya? Muchas gracias, profe. Ya. Valeria, a ver, dice que no entendí mucho en general de lo que va de la clase. Vamos a verlo de nuevo de manera muy general, ¿ya? Y esto es como solo una pequeña parte, pero ¿saben por qué es importante? Porque esto es una forma de comprender desde dónde vamos a hablar de psicología, ¿ya? Nosotros empezamos hablando la clase de la historia del desarrollo de la ciencia, ¿ya? El desarrollo del pensamiento científico. Y nosotros en este desarrollo del pensamiento científico vamos a identificar tres épocas: la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. ¿Ya? Esto va a ser importante porque ustedes siempre durante toda su carrera van a hablar de estas nociones. La premodernidad es un periodo que está dado en lo que nosotros conocemos como la antigüedad clásica y la Edad Media, donde principalmente el conocimiento sobre el mundo está dado primero en la antigüedad por el mito, ¿ya? Por el mito fundante, que son explicaciones que se dan todas las sociedades, se han dado todas las sociedades respecto al cómo está configurado el mundo, en el cómo se creó el mundo, cómo aparecieron las primeras personas, eh, cómo se generan algún tipo de relación entre las personas, y podemos ver la mitología, desde la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología de los pueblos originarios, e incluso la mitología judeocristiana que para nosotros tiene que ver con, por ejemplo, entender que el mundo se creó como lo dice el Génesis, ¿ya? Entonces, hay una diferenciación muy importante en lo que es la lógica o el conocimiento y el mito. En esta época, principalmente hay un pensamiento que es de tipo relacionado a la fe, es mucho más dogmático, por lo tanto no hay mucho cuestionamiento sobre el mundo, o aquellas personas que plantean cuestionamientos que son muy disidentes son personas que son vistas como locos, son personas que son más bien desadaptados. Pensemos en lo que les pasó a los primeros científicos, ¿ya? ¿Qué le pasó a ellos? ¿Qué le pasó a la primera persona que planteó que la Tierra no era plana y que era redonda? ¿Ya? No fueron aplaudidos, fueron castigados, porque se veía que era una herejía, ¿ya? Entonces, ese tipo, el tipo de pensamiento era más bien dogmático, de tipo metafísico y teológico. O sea, la explicación que se daba sobre el mundo era una explicación eh, relacionada a un orden divino, ¿ya? Y no sé, pues ustedes, por ejemplo, si ven la serie Vikingo, en la serie Vikingos también van a ver cómo estos personajes están influenciados por la idea de los dioses y la influencia de los dioses en nuestra vida. ¿Sí, Danae? Profe, entonces usted se está refiriendo que los pensamientos en esa época eran como muy apresurados. Más que, no, más que apresurados, estaban basados en conocimientos que habían sido construidos a lo largo del tiempo, pero a través de la mitología. Entonces la explicación no era una explicación científica, no es que uno vaya a experimentar y a decir, ya, esto funciona por una lógica natural, o por una lógica dada de la física del universo, no. Nosotros estamos pegados a la Tierra no por el fenómeno de la gravedad, que es un fenómeno físico, sino estamos pegados a la Tierra porque Dios nos puso en la Tierra.
o los dioses nos pusieron en la tierra. Cuando hay tormenta, es el dios del rayo el que está dándonos ciertas señales. Cuando la marea está alta, es Poseidón el que está también con un estado de ánimo particular. ¿Catalina? No, ahora sí, todo correcto. Se había pegado un Ya. poco. Ya, y en la Edad Media, piensen el pensamiento de la Edad Media, sobre todo en el mundo europeo donde se propaga el cristianismo o la lógica judeocristiana, porque no es solo el cristianismo, como forma de validar la monarquía, o sea, las personas eran reyes o eran nobles por mandato divino. Las guerras se hacían por mandato divino. Ya, acuérdense de las cruzadas, por eso ahí tenemos la idea de las cruzadas. Entonces, toda la explicación del porqué de las cosas, incluso de las tomas de decisiones de la persona, era en base a lo divino y por lo tanto era incuestionable. ¿Ya? Pero cuando nosotros pasamos a la era moderna, que está dada principalmente por ideas de la ilustración. Acuérdense de los grandes cambios que ocurren para pasar a la modernidad, ya las revoluciones, las ideas independentistas, ya que no solo ocurren en América Latina, sino también en Europa. Piensen en la Revolución Francesa. ¿Qué pasa cuando se cuestiona la idea de que el mundo estaba ordenado solo por mandato divino y que un rey tenía que gobernar y nosotros teníamos que trabajar por un rey? ¿Cuál va a ser nuestra certeza ahora? ¿Cómo nos vamos a explicar las cosas? Entonces, en la modernidad aparece una secularización, que secularizar es dividir o separar lo que es la fe respecto de los asuntos que son humanos. ¿Ya? Sí, exactamente, Carlos. Sí, exactamente, Carlos. Así se puede entender. Entonces, en la modernidad la preocupación es la persona, o es el ser humano, o en general el hombre, porque se hablaba de hombre. Acuérdense que las mujeres pasamos a ser ciudadanas, personas, mucho tiempo después. ¿Ya? Entonces, en la modernidad, la ciencia pasa a ser esa certeza que habíamos perdido cuando perdemos la idea de que Dios ordena el mundo o que los dioses ordenan el mundo. ¿Ya? Esta idea de modernidad tiene un orden racional, principalmente matemático. Va a haber una confianza absoluta en el poder de la razón, una idea de la necesidad de construir conocimiento universal, que la ciencia nos va a llevar al progreso social. ¿Ya? Piensen en la revolución industrial. ¿Qué pasó en la revolución industrial? Se pasó principalmente de un trabajo que era una mano de obra, trabajo pesado, a desarrollar mayores tecnologías para poder progresar, para que las sociedades progresaran más. Ya es una ética basada en la razón, pero siempre con la necesidad de la experimentación. O sea, por eso cuando hablamos del carácter empírico y experimental del conocimiento científico, es que el método científico está basado en la experimentación. ¿Ya? Pero no solo en la experimentación pura, porque si siempre fuera solo experimentación pura, no tendríamos esta acumulación de conocimiento. Entonces, la ciencia es acumulativa, ¿ya? Nosotros vamos descubriendo cosas, vamos incorporando este conocimiento a nuestra vida cotidiana, y después vamos conociendo más cosas. Esa es la lógica de la ciencia. La ciencia no es dogmática, no siempre va a ir renovándose, siempre van a haber descubrimientos nuevos. Esa es la lógica, ¿ya? Esa es la lógica de la ciencia. Y
siempre en la lógica de la ciencia vamos a hablar de la idea del sujeto y el objeto. El sujeto es quien conoce, en este caso, el científico o las personas, y los objetos de conocimiento va a ser el mundo, ¿ya? Va a ser cualquier cosa del mundo. Pero para conocer el mundo, la lógica de la ciencia dice, vamos a conocer el mundo en su particularidad para poder generalizar. Entonces vamos a reconocer las relaciones entre las cosas, vamos a establecer relaciones de causalidad que nos permitan, por ejemplo, pronosticar si el día de mañana va a llover o no, eh, qué pasa con la condensación de las nubes para que aparezca el fenómeno de la lluvia, por qué eh, ¿por qué, por ejemplo, las personas se deprimen más cuando los climas son climas muy invernales o lluviosos, etcétera? Vamos a hacernos preguntas que nos permitan entender el porqué de las cosas. Y para entender este porqué de las cosas, vamos a hacer uso del conocimiento que existe, de ese que hemos ido acumulando a través de la ciencia, pero además vamos a intentar tener nuevos conocimientos y para eso es la experimentación que nos va a ayudar a conocer, ¿ya? Siempre entonces va a ser la teoría y la experimentación, ¿ya? La teoría y la experiencia. Esa es la lógica de la modernidad y la lógica de la ciencia. Y en la posmodernidad, que es la época que podríamos... no cada pregunta genera una investigación, ¿ya? Hay preguntas que se pueden contestar desde el conocer teórico. Eh, podemos explorar o observar, pero la investigación tiene una lógica que es muy particular y es metódica, ¿ya? Entonces, nosotros para hacer investigación tenemos que emplear un método, y eso es lo que vamos a ir conociendo, ¿ya? Porque nos hacemos preguntas todos los días sobre las cosas y a veces esas preguntas las respondemos nosotros mismos a través de leer, buscar en Google, observar a la gente y nos damos explicaciones sobre las cosas a cada rato, pero el conocimiento científico no es un conocimiento ingenuo, es un conocimiento que es metódico, ¿ya? Es metódico. Hay un método científico para hacer ciencia y que este método es validado por una comunidad científica. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos haciendo ciencia, nos tienen que validar otros científicos y decir, sí, lo que tú estás haciendo es conocimiento científico. Tu hallazgo es significativo, ¿ya? Y en la posmodernidad, cuando hablamos de la fragmentación del sentido, de las sociedades del desencanto, de que no hay verdades universales, es que este es un periodo en que hay mucha crítica a la forma tradicional de hacer ciencia, ¿ya? Del impacto social que en general tiene la ciencia. Se cuestiona esta indiscutibilidad, porque si bien la ciencia intenta no ser dogmática, como estábamos en un periodo donde la única certeza que teníamos era el conocimiento científico, o la mayor certeza era el conocimiento científico, hoy en día estamos cuestionando eso. Ya estamos cuestionando las verdades científicas también, y por eso que aparece este cuestionamiento de las vacunas, esta idea mucho más crítica de que la ciencia no está solo al servicio de la verdad o que la ciencia es totalmente neutral, sino también podemos ver que la ciencia puede estar al servicio de ideas políticas, de visiones de mundo, de ideas de progreso particular, como lo que yo les comentaba, que esta idea de desarrollo y subdesarrollo, que nos tiene claramente a nosotros en desventaja. Entonces, autores latinoamericanos, cientistas latinoamericanos, sobre todo de ciencias sociales, van a decir, ojo, vamos a adherir a esta idea de progreso, siendo que nosotros siempre vamos a ser los perdedores de esta idea de progreso, o vamos a buscar otros conceptos que nos parezcan relevantes. Entonces, es un periodo mucho más crítico, que relativice también desde dónde se hace ciencia, la posición del investigador, y cuando hablamos de fragmentación de sentido, nos damos cuenta que esta tecnologización de la vida, del mundo, de las formas de vida, también nos ha llevado un poquito a perder eh, ciertos niveles de sociabilidad y que también vivimos en incerteza, ¿ya?
en el cuadro verde, en el anterior, Carlos. El objeto de estudio puede ser cualquier cosa que nosotros queramos conocer, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día jueves también. El objeto de estudio es lo que nosotros queremos conocer. Y en el caso de la física nosotros vamos a estudiar la gravedad, en el caso de la psicología vamos a estudiar la conducta, ¿ya? En el caso de la sociología va a ser la sociedad o la estructura social o las clases sociales. Eso va a ser el objeto, es lo que queremos conocer, ¿ya? Eso es entonces. No sé si les quedó más clarito ahí. De qué es la investigación científica y para qué sirve, ¿ya? Nosotros vimos de la lógica o que la ciencia es una forma de acceder y conocer el mundo que tiene ciertas características de sistematicidad, de racionalidad, pero también de experimentación. O sea que la lógica científica tiene como requisito la necesidad de contrastar hipótesis que nosotros nos podemos hacer sobre las cosas, pero a través de la verificación experimental, ¿ya? Entonces vamos a entender e investigar como una acción de examinar sistemáticamente, de observar y tratar de descubrir algo. Ya va a ser un conjunto de técnicas y procedimientos utilizados por la ciencia para describir las leyes que gobiernan cualquier fenómeno natural humano. Y esto es súper importante. Nosotros cuando queremos estudiar algo, estudiamos fenómenos, hechos, ya sean naturales o sean humanos, desde temas que están relacionados a la física, a las leyes de la física, pero también al funcionamiento subjetivo de las personas, a la relación entre las personas. También en la exploración y la búsqueda de soluciones a aquello que hace el investigador. O sea, ¿cuál es el objetivo de la ciencia también? Aparte de solo entender o describir las leyes que gobiernan el mundo, o las leyes por las cuales se conforma la sociedad, por ejemplo, también tiene como objetivo explorar y buscar soluciones para problemas, para todo tipo de problemas, y en el caso de nosotros para problemas que tienen que ver con el desarrollo subjetivo de las personas. Entonces, ¿qué sería la investigación científica? Sería un proceso por el cual se construyen conocimientos acerca de alguna problemática de un modo sistemático y riguroso, ¿ya? Y eso va a aparecer en esto que yo les dejé. Ya, un proceso, primero es un proceso, no es solamente no es solamente una acción, es un proceso que tiene hartas fases y por el cual se van a construir conocimientos acerca de alguna problemática de un modo sistemático y riguroso. Se va a realizar un trabajo metódico y reflexivo para generar nuevos conocimientos sobre un determinado campo disciplinario, ¿ya? Entonces también esta lógica tiene que ver con generar conocimiento nuevo, ¿ya? Conocimiento nuevo para poder entender algún campo disciplinario o generar mayor profundización en un campo disciplinario. No obstante, hay que tener en cuenta que si bien vamos generando nuevo conocimiento, lo hacemos sobre la base del conocimiento que ya está existente. ¿Ya? Por eso el conocimiento científico es acumulativo. Bueno, cada época histórica posee una concepción del saber que está basada en ciertos criterios sobre lo que es conocimiento en un sentido estricto, ¿ya? Y vamos a ver algunas características generales del conocimiento científico. Que esto ya lo habíamos visto la clase anterior, pero lo vamos a repetir. Las características generales del conocimiento científico que tiene capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, o sea, pretende no solo describir y explicar fenómenos, sino también predecir. Aspira a la universalidad, o sea, a generar leyes generales. Es un saber que es fundamentado, o sea, un saber que no aparece de la nada, sino que toma el conocimiento previo, que es sistemático, tiene una pretensión de objetividad,
o sea, de dejar fuera los prejuicios y los sesgos o el conocimiento ingenuo que tenemos sobre las cosas, que es comunicable, ya es comunicable a una comunidad científica, o sea, nosotros podemos, cuando generamos nuevos hallazgos, los damos a conocer, y estos nuevos hallazgos también se validan en base al procedimiento que nosotros hacemos. Tiene un carácter metódico, tiene la capacidad de criticidad, o sea que no es indiscutible, no es dogmático, por lo tanto siempre está sujeto también a una posición crítica, ¿ya? Entonces, esas son las características del conocimiento científico. Y la investigación científica posee las siguientes características. El proceso de investigación, ya lo anterior tenía que ver con el conocimiento científico, esto se relaciona con el proceso de investigación, cómo se hace la investigación científica. Primero, una investigación científica, un proceso de investigación científica va a plantear problemas y va a buscar soluciones mediante la teoría y la práctica. Eso es sumamente importante. Como les decía, uno parte desde el conocimiento previo sobre las cosas. Si yo quiero hacer un estudio sobre la personalidad en una determinada época, en un determinado grupo de personas, en un contexto particular, tengo que entender primero cuáles son los conceptos o qué voy a entender por personalidad. Y para eso voy a buscar en un marco teórico, ¿ya? Y voy a tener que plantear una metodología para acceder a lo que yo quiero conocer, que sea pertinente a eso que estoy estudiando. Va a pretender conocer la realidad o una parte de ella para actuar sobre ella. Y esto también es propio del conocimiento científico, que generalmente es un conocimiento que tiende a conocer aspectos a veces parciales de la realidad, porque si bien pretende generar conocimiento universal, también está esta lógica de que uno profundiza o conoce más algo en la medida también que este conocimiento es mucho más específico, ¿ya? Y para eso piensen en la lógica que tiene la medicina. Cuando uno va a un traumatólogo o a una traumatóloga, lo primero que te dicen, ya, pero quiero un traumatólogo de espalda, o sea, de espalda, de rodilla, de pie, de brazo, ¿ya? Y eso tiene que ver con una lógica muy propia del positivismo científico, que está relacionado a esta idea de que algo se conoce más en la medida que se conoce de manera más específica, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a acceder a una parte de la realidad. Posee marco teórico y metodológico que está relacionado con lo primero, con el primer punto. Cuando nosotros hacemos investigación, nosotros tenemos que generar un marco teórico y después una metodología. El marco teórico es cuando nosotros hacemos revisión de la teoría existente, ¿ya? Y si nosotros estamos estudiando la relación entre la aparición de sintomatología depresiva en contexto de pandemia o contexto de confinamiento prolongado, tenemos que definir muy bien qué vamos a entender por sintomatología depresiva o por depresión, y qué qué va a ser un confinamiento prolongado. Tenemos que definirlo. Un confinamiento prolongado va a ser 14 días, 20 días, 30 días. Entonces, por eso generamos un marco teórico, porque tenemos que acceder a los estudios previos sobre realidades que, si bien no son iguales, pueden ser similares. ¿Ya? Muchas veces nosotros replicamos estudios que están hechos en otra parte sobre temas que nos interesan, pero los queremos abordar en nuestra realidad, ¿ya? Por eso que si bien el conocimiento científico tiende a ser novedoso, no siempre parte de ideas nuevas, ¿ya? Muchas veces queremos profundizar sobre temas que ya están investigados. Y lo metodológico tiene que ver con el procedimiento, cómo vamos a acceder a conocer aquello que queremos conocer.
¿ya? ¿Quiénes van a participar en nuestro estudio? ¿Cómo voy a obtener yo esta respuesta? ¿Va a ser a través de un cuestionario, a través de una entrevista, a través de la aplicación de algún de otro instrumento como un test, por ejemplo? ¿Ya? Va a requerir, por lo tanto, la formulación de un problema de investigación, de recopilar datos, sistematizar y elaborar estos datos. O sea, cuando uno recoge los datos son las respuestas que nosotros vamos obteniendo y se pueden analizar tanto de manera estadística como de manera cualitativa, que tiene que ver, lo cualitativo principalmente tiene que ver con los relatos de las personas y nosotros lo accedemos a ellos de una manera más comprensiva, ¿ya? Pero también vamos a generar deducciones y analizar los resultados y generar conclusiones. Esto es súper importante porque las deducciones provienen de este marco teórico previo, ¿ya? Nosotros generalmente planteamos una hipótesis sobre algo a través del conocimiento que tenemos sobre un fenómeno en particular. Después planteamos esta metodología o accedemos a recopilar datos, pero después generamos deducciones. Por eso que el método científico es hipotético deductivo, porque se generan hipótesis previas, pero después contrastamos los hallazgos nuevos con lo que ya existe, ¿ya? Y eso nos permite generar profundización en nuestros análisis y generar conclusiones que sean más metódicas y pertinentes. Otra característica de la investigación científica es que siempre va a exigir contrastación empírica, ¿ya? Va a trascender lo particular para hacer inferencias de validez general, o sea, generalmente vamos a querer de estos resultados buscar esas inferencias generales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a buscar representatividad. Si vamos a entrevistar a algunas personas, estas personas tienen que ser representativas de ciertos fenómenos y ciertas características. Y lo otro, que utiliza instrumentos metodológicos, ¿ya? Que tiene que ver con cómo recopilamos los datos, y está esta idea que nosotros en investigación científica utilizamos mucho, eh, cuestionarios, escalas de medición, eh, la aplicación de instrumentos como test, entrevistas, ya. Por lo menos desde mi experiencia en investigación, lo que más yo he utilizado es entrevistas y pautas de observación. También hay una investigación que proviene mucho más desde la antropología, que tiene que ver con la observación participante, ¿ya? O sea, uno se introduce en las comunidades y observa cierto tipo de esquemas, pero también tiene que tener, no es una observación ingenua, uno va sabiendo, y se generan ciertas pautas para poder observar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a observar? Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer observaciones en colegio en torno a las interacciones de los niños en su juego o en la sala de clase, la interacción con la profesora, eh, cómo se generan las dinámicas, pero para eso yo tengo ciertas pautas sobre lo que yo quiero mirar, porque si no podría estar mirando cualquier cosa. O sea, la realidad es tan compleja que si no tenemos un buen plan de investigación, podemos perder el foco de lo que queremos conocer, ¿ya? Por eso es que este proceso es metódico y es sistemático. Nos generamos una carta de navegación, ¿ya? Una carta de navegación que además nos tienen que validar para decir, no, si usted no va a ir a perder el tiempo, usted realmente está investigando aquello que quiere investigar, ¿ya? Y si nosotros perdemos el foco, también se nos cuestiona desde la comunidad científica, ¿ya? No sé si me van siguiendo con la idea. ¿Se les ocurre algún ejemplo o algo? Sí, Valeria. ¿Me escuchas, profesor? Sí, la escucho muy bien. Sobre lo que está hablando sobre la investigación científica, me acuerdo que de esta universidad de la Católica dieron una invitación a mi liceo para realizar una investigación científica en base de un problema que encontremos en nuestra comuna. Entonces nosotros Ya. hicimos una lluvia de ideas
Y de entre eso salió que la contaminación en las aguas. Y ahí Ya, utilizamos lo que era esta herramienta de investigación científica. Entonces me ya, acuerdo sí, de eso en súper. práctica. Ya, ¿y ustedes supieron para qué era esa investigación o cuál era el foco de esa investigación? Sí, determinar cuáles eran las causas de la contaminación en la agua. Ya, en las aguas. Súper. Sí, Y claro, ese fenómeno es un fenómeno que es abordable desde diferentes perspectivas, Valeria. Muchas gracias, muy bueno tu ejemplo. Lo podemos abordar desde una perspectiva biologicista. eh, ya de ahí vamos con la María José. Podemos verlo desde una manera biológica, o sea, hacer un estudio de aguas, ya, un estudio de impacto ambiental. Pero desde las ciencias sociales nosotros vamos a ver el impacto y el conocimiento que tienen las personas que están viviendo ahí mismo. Ya vamos a ver el impacto humano y vamos a ver el conocimiento porque cuando un científico llega a conocer algo, también lo hace con esta noción de objetividad y con cierta distancia. Entonces, si tú no eres de ahí, probablemente no conozcas los fenómenos que están asociados a esta contaminación. ¿Ya? ¿Por qué existe esta contaminación? Porque con un estudio de agua vamos a ver cuáles son los componentes que está y vamos a generar una hipótesis sobre lo que puede estar pasando. Pero cuando nosotros accedemos al conocimiento de las personas, eh, nos van a decir, bueno, si en realidad lo que pasa, voy a poner un ejemplo que no sé si es pertinente al lugar donde vives, pero no, lo que pasa es que en realidad las aguas están contaminadas porque hay un vertedero o las aguas están contaminadas porque hay eh, una piscicultura que genera desechos que terminan en el río y por lo tanto nosotros no podemos acceder al agua del río como nuestro antepasado, porque existe contaminación. Y, y así pueden ser, o sea, nosotros podemos generar muchas hipótesis sobre lo que es, pero para conocer algo vamos a tener que indagar de diversas maneras. Así que muy bueno tu ejemplo. A ver, dice la contaminación en el agua, ya que no hay leyes que regulen los componentes de los productos que usamos, por ejemplo. Sí, sí, y el tema del agua es un tema tremendo, chiquillos. Ya, la María José dice, yo tuve que hacer una tesis sobre el comportamiento de una bacteria o algo así. Ya. ¿Nos podrías contar cómo fue tu proceso de, de, de trabajo? ¿Qué es lo que tuviste que hacer o qué tuviste que plantear? ¿Te acuerdas un poco, no? Ya, creo que una investigación científica, y para eso me imagino que tuviste que plantear una hipótesis, ¿cierto? Y después crear un problema. Ajá, crear un problema de investigación. Ya, súper. Y después uno genera posibles formas de abordar ese problema. Ya un marco teórico, un marco metodológico, y después generar conclusiones o deducciones. Ya, súper bien. Entonces ustedes tienen acercamiento ya a lo que es el conocimiento científico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cómo esta idea de la ciencia, que a lo mejor a nosotros nos enseñaron en el colegio, mucho más relacionado como a la biología, eh, ¿cómo lo aplicamos a la psicología? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo la psicología se constituye como una disciplina científica? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser entonces, cómo vamos a estudiar estos problemas que se pregunta la psicología? Bien, no sé cómo estamos de tiempo, si seguimos o paramos y volvemos a las 9.